e integrada por los magistrados Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. Secretario relator, Víctor Alzamora Cárdenas. Pueden tomar asiento. Tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la presente sesión del Tribunal Constitucional y me acompañan los 7 miembros del Tribunal Constitucional. El magistrado Francisco Morales Arabia, el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, la magistrada Luz Pacheco, el magistrado Manuel Monteagudo, el magistrado César Ochoa Cardich y el magistrado Pedro Hernández Chávez. Saludamos y agradecemos a la Corte Superior de Justicia de Loreto por permitirnos estar presente en estos ambientes y también, por supuesto, en esta histórica ciudad de Iquitos, centro de la Amazonía peruana. Asimismo, queremos agradecer la presencia de la doctora Elvia Barrios, expresidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Señores y señoras, entonces vamos a dar inicio a la presente audiencia y agradezco a los señores abogados y las partes de las respectivas causas, por favor sujetarse a los tiempos con el objeto de poder cumplir con cada una de las causas que el día de hoy se ha tenido a bien desarrollar. Este es una sesión descentralizada del Tribunal Constitucional y de lo que va del año es la primera vez en este año que estamos realizando esta audiencia pública. Es para nosotros entonces una gran satisfacción poder conectar a la magistratura constitucional con la ciudadanía. Señor relator, por favor, dé cuenta de la primera causa. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Para el día de hoy, 17 de julio, se han programado las siguientes causas. Causa número 1, expediente número 16, año 2025, proceso de inconstitucionalidad, interpuesto por Poder Judicial contra el Congreso de la República, contra la Ley 32153, ley que modifica la Ley 31307, nuevo Código Procesal Constitucional con la finalidad de fortalecer los fines de los procesos constitucionales. Han solicitado informar oralmente por la parte demandante el Procurador Público Adjunto Johnny Hernán Tupayachi Sotomayor, por la parte demandada el Abogado Especial del Congreso de la República, el abogado Guillermo Llano Cisneros. Muy bien, señores abogados de las partes respectivas, les vamos a otorgar 8 minutos y luego para la réplica y dúplica que estimen pertinente. Señor abogado de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, le damos a usted el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, digno colegiado. En representación del Poder Judicial, nosotros hemos presentado justamente una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 52A del Código Procesal Constitucional.
Hay que recordar, señor presidente y no colegiado, que al momento de ser diseñado y más aún desarrollado procesalmente el proceso de amparo por el célebre maestro Héctor Fix Zamudio, maestro mexicano, desarrolló y denotó ciertamente que la naturaleza del proceso de amparo es la tutela de los derechos fundamentales. Y más aún, cuando se hace el desarrollo procesal del propio proceso de amparo, el punto principal de este proceso es en esencia amparar un derecho frente a la afectación directa que puede hacerse sobre el mismo, generando justamente esa condición de reparo o esa condición de reivindicar el derecho frente a un acto lesivo. Esta lógica ciertamente ha sido utilizada y ha sido aplicada desde el código originario del 2004, desde el código que se da en el 2021 y ciertamente con la modificación que se hace al código vigente en el artículo 52A, ciertamente se ha roto con esa lógica y se ha roto en base al principio de cautela de los derechos fundamentales. Nosotros partimos, señor magistrado, que este artículo 52A involucra justamente afectación de diferentes derechos fundamentales, como también de diferentes artículos de la Constitución. Nosotros hemos solicitado se declare inconstitucional este artículo 52A y por conexidad también los artículos 12, artículo 18 y 26 del Código Procesal Constitucional, en la parte que señala justamente la aplicación de este 52A en forma sistemática. La lógica que señala justamente este artículo 52A parte de un debate que ya lo hemos visto anteriormente en procesos competenciales. Si es que se puede recurrir mediante proceso de amparo el hecho de cuestionar la ejecución de decisiones que han sido tomadas por parte del Congreso de la República luego de desplegar el juicio político o el antejuicio político y otras medidas que involucren justamente la afectación de derechos fundamentales. En la redacción que se da al artículo 52A, ciertamente hace una mezcla en torno a diferentes instituciones, como por ejemplo la elección de altos funcionarios, la remoción, ratificación, vacancia presidencial, suspensión presidencial, pero ciertamente esto ya ha sido resuelto por este colegiado en la medida de que no se puede interrumpir de ninguna forma las competencias del del Congreso de la República en el ejercicio de sus funciones. Pero lo que también dijo el Tribunal Constitucional es de que cuando hay afectación al debido proceso y a la motivación, justamente, y la afectación a derechos fundamentales, allí sí se hace revisable justamente este tipo de decisiones a través del proceso de amparo. Y es allí donde entra justamente a analizarse la redacción del artículo 52A. En un primer momento debemos entender que acá el 52A hace una vulneración o genera una vulneración directa al derecho a la igualdad. Hay que entender, y acá explicamos un poco ello porque hemos advertido lo que dice el Congreso de la República, el derecho a la igualdad no es absoluto y obviamente invoca justamente de que haya una comparación entre pares. Pero no es entre pares en el hecho de que todos tengan que ser altos funcionarios sujetos a juicio político y obviamente pasibles de lo que involucra la sanción de este proceso, sino pares en la tratativa normativa, porque el amparo es un solo proceso y justamente el desarrollo y las reglas procesales establecidas para el amparo es justamente lo que va a involucrar la homologación de condiciones para todos. ¿Qué está haciendo justamente el Congreso con el 52A? Dando una tratativa especial justamente para quienes son pasibles de esta sanción por parte de del juicio político y establecer reglas de juego totalmente diferentes. Y ahí viene justamente lo anecdótico y lo curioso de este marco normativo. Es quien sanciona dentro de sus competencias, obviamente, quien te pone las reglas de juego justamente para que se pueda cuestionar tu decisión. Vale decir, es el propio Congreso quien a través de su potestad legislativa va a establecer la normatividad que ciertamente involucra el hecho de poder revisar sus decisiones. Entonces, esta vulneración al derecho a la igualdad entiende justamente que el Poder Judicial involucra que las partes no van a litigar en igualdad
existe una desigualdad de armas, porque ciertamente el demandado es quien te pone las reglas de juego y te somete justamente a condiciones excepcionales. El demandante tiene menos mecanismos procesales, porque también se ha reportado ello, y el Congreso obtiene ventajas procesales inexistentes para cualquier otro demandado, porque ciertamente la regulación del amparo en el Código es genérica en razón a las partes. Puede haber amparos con fines y fondos distintos, pero la regulación siempre ha sido genérica. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que también la redacción que se da busca restringir quién puede presentar el amparo. Obviamente, en la redacción del Código se establece que puede ser el beneficiario, puede ser un representante, puede ser un procurador oficioso, pero con la redacción actual solo establece que sea el titular, lo cual nos lleva a pensar, ¿qué pasaría si el titular tiene una complicancia médica que de repente lo impida justamente ejercer sus derechos o tomar decisiones de voluntad? Se vería justamente desamparado. ¿Por qué? Porque la normativa propia establece tal condición. Elimina las medidas cautelares, algo que justamente Calamandré y muchos profesores en materia procesal establecen como una condición importante frente a la afectación y frente a la certeza de que puede existir un acto que vejame justamente de derechos. Y ahí es donde entra a tallar la competencia del juez, porque ¿quién es el que determina la procedencia o no de una medida cautelar? El juez. Y justamente el Código Procesal Constitucional también ha establecido condiciones que tienen que ser valoradas para el otorgamiento de la medida cautelar. Acá no, acá simplemente el juez está impedido de otorgar una medida cautelar. Más aún, tratándose de un proceso de tutela de derechos donde podamos entender que hay una clara afectación al derecho, ¿qué va a hacer el juez? Nada. Simplemente ¿por qué? Porque la norma le dice que no puede dar una medida cautelar. Obliga siempre a realizar audiencias. El título preliminar del Código Procesal Constitucional establece un principio que es la celeridad procesal y la economía procesal. ¿Y esto qué involucra? Que frente a una tutela de derechos, donde la afectación es muy clara, se puede prescindir de la audiencia única. Y eso también ya está amparado dentro de la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha señalado. Se puede prescindir en la medida de que el derecho de defensa se materializa justamente en la demanda, en la contestación o en cualquier otro escrito que pueda ser presentado. Pero acá te dice el Código, no, tiene que haber audiencia. El propio proceso de habeas corpus, que es un proceso célere, que involucra justamente una tutela urgente, también prescinde de la audiencia. Entonces, ¿por qué darle un trato diferenciado a un proceso que ciertamente tiene particularidades específicas en la necesidad de una tutela urgente? Prohíbe ejecutar inmediatamente la sentencia de primera instancia. La ejecución de sentencia fundada ciertamente es la mejor garantía que puede existir frente al reconocimiento de un derecho. Y esto ya lo hemos discutido varias veces y el propio tribunal ha reconocido tal ejecución como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Pero acá no. Acá justamente el legislador te está diciendo no se puede ejecutar, y más aún, la apelación va con efecto suspensivo. Entonces, la tratativa, señores magistrados, allí claramente es desigual. Entendiendo nuevamente, las reglas son generales para todos, no pueden ser particulares. Y la igualdad parte justamente en quienes son pasibles de los efectos de la norma. Otro fundamento importante Señor abogado, es que vulnera... tiene 30 segundos y lo puede continuar en la dúplica respectiva. Otro fundamento, señor magistrado, es el hecho de que se vulnera completamente la independencia judicial. ¿Por qué? Porque mediante ley se limita cómo debe actuar el juez. Acá no entra a tallar la discrecionalidad, no entra a tallar la autonomía, la independencia judicial, sino en la aplicación directa de la norma. Restringe facultades procesales, condiciona el razonamiento judicial y más aún reduce la dirección del proceso, porque quien está dirigiendo es el demandado del proceso de amparo. Finalmente, señor magistrado, vulnera el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque ciertamente contemplado en la Constitución en el 139, inciso 14. ¿Por qué? Porque ciertamente, primero, establece reglas procesales que ciertamente no son homogéneas para todos. Segundo, porque limita la representación procesal. Y tercero, porque ciertamente limita los recursos que ya están establecidos en los procesos, que ciertamente forma parte del desarrollo. Y ahí entra a tallar lo que dice la Corte Interamericana. Es obligación de los estados el establecer mecanismos sencillos, rápidos y eficaz que cumplan con la tarea de la restitución y la protección de los derechos fundamentales. Claramente, señores magistrados, esta norma viola todo
todo concepto, desde la naturaleza del proceso constitucional hasta la convencionalidad que nos obliga como Estado. Muchas gracias. Gracias. Señor abogado apoderado del Congreso de la República, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Con su venia, saludo a los señores miembros del Tribunal Constitucional. Vengo a defender la posición del Congreso de la República en el proceso de inconstitucionalidad promovido por la presidenta del Poder Judicial contra la ley 32.153, ley que modifica el nuevo Código Procesal Constitucional. Y en principio, señor presidente, señores miembros del tribunal, lo que hay que señalar es que esta norma lo que busca es proteger el ejercicio de las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, que en su momento, este mismo tribunal lo ha señalado, se han visto vulneradas por resoluciones judiciales emitidas en procesos constitucionales. Esa es la finalidad para centrar en principio la discusión. Se señala que se vulnera el derecho a la igualdad. Finalmente, las partes son iguales en el proceso, pero todos sabemos que se pueden hacer diferenciación dependiendo de las características de cada parte. Si no, veamos el proceso laboral, que siempre se trata de proteger al trabajador por su propia naturaleza, ¿no? Por poner un ejemplo solamente. Se señala, señor presidente, también que se atenta contra la autonomía judicial y el principio de separación de poderes. Ya en un proceso, precisamente también iniciado por el Poder Judicial, contra normas del Código Procesal Constitucional, del nuevo Código Procesal Constitucional, del expediente 30/2021, ya ha quedado zanjada esa discusión. ¿Qué cosa ha dicho el Tribunal Constitucional? A propósito de la alegada vulneración de la autonomía judicial. Este colegiado considera que la autonomía judicial se vulnera cuando se lleva a cabo cualquier injerencia externa o extraña al juez que perjudica el adecuado ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, como la aplicación e interpretación de las normas del ordenamiento del proceso, a fin de resolver la causa sometida a su conocimiento. Es decir, la autonomía se afecta cuando se impone una intervención directa en un proceso, a partir del cual el juez no puede adoptar una decisión propia en la solución de la causa. Situación que en el presente caso no existe, ya que la decisión del juez de declarar fundada o infundada una demanda se mantiene incólume, solo sujeto a control ex post por las instancias de grado que establezca la norma. Esto lo dijo el Tribunal Constitucional, dicho sea de paso, con esta misma conformación, a propósito de un cuestionamiento en el mismo sentido que encontramos en el presente proceso, alegando de que se vulneraba la autonomía judicial. Y un poco para complementar ese argumento se decía que se vulneraba la separación de poderes. El Congreso de la República, en el presente caso, ha ejercido esa atribución que le otorga el artículo 102 de la Constitución de dar leyes. Y más precisamente, más concretamente, el artículo 106, donde faculta para que el legislador, a través de leyes orgánicas, pueda regular el ejercicio de las denominadas garantías constitucionales. En consecuencia, no hay ninguna vulneración a la separación de poderes. Ahora bien, encontramos que también se señala que existe una vulneración a diversas garantías de la Administración de Justicia. Pues bien, se argumenta que una vulneración del derecho de defensa. En la nueva norma, en el nuevo modelo, se da la facultad para que el afectado pueda interponer la demanda de amparo que considere conveniente si se encuentra ante una supuesta vulneración de sus derechos. Eso no se ha limitado, simplemente se exige que sea el mismo afectado. Dicho sea de paso, ya existen experiencias en que otros sujetos presentan demanda alegando vulneración de derechos propios cuando este mismo tribunal ha señalado que no era así.
Me refiero concretamente al caso de la elección del defensor del pueblo que se dio en el proceso competencial. Asimismo, señor presidente, señores miembros del tribunal, se señala que se atenta contra el derecho a la tutela jurisdiccional porque se limita lo referido a la medida cautelar. Asimismo, se señala que se limita el derecho a la tutela urgente porque se establece que no se debe prescindir de la ausencia de la audiencia única, que se dé en el caso de que el juez considere que el acto supuestamente violatorio es, vale la redundancia, manifiestamente violatorio, ¿no? Y que en ese caso la nueva norma establece que no se prescinde de la audiencia única, porque dicho sea de paso, lo que se pretende es escuchar a la parte demandada para que pueda ejercer precisamente su derecho de defensa y especificar por qué no sería violatorio ese acto. También la experiencia nos lleva a pensar, señor presidente, señores miembros de este tribunal, que lo referido a la medida cautelar también, esta norma se establece por las experiencias que ha habido. Definitivamente, en el proceso competencial referido a la elección del defensor del pueblo, este tribunal ha sido claro en señalar que ese proceso constitucional fue un medio para afectar la competencia exclusiva y excluyente del Congreso de elegir al defensor del pueblo, más que defender o proteger derechos constitucionales. Asimismo, señor presidente, lo mismo se ha señalado en lo que se refiere a la actuación inmediata de la sentencia, en la que también el tribunal concluyó que a través de este mecanismo, conjuntamente con el de la medida cautelar, eran medios para tratar de vulnerar, de atentar contra las competencias del Congreso de la República. En consecuencia, señor presidente, el establecimiento de un procedimiento especial para estos casos, pues tiene una razón de ser. Finalmente, señor presidente, no se ha mencionado, pero también se cuestiona el hecho de que no se concede una apelación con efectos suspensivos. Y aquí tenemos que traer a colación también el expediente 30/2021, cuyo demandante también fue el Poder Judicial, donde el tribunal ha sido claro en señalar, remitiéndose a jurisprudencia anterior, diciendo que el efecto suspensivo de los recursos no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pluralidad de instancias. Consecuencia, señor presidente, por las consideraciones antes expuestas, y creo que dentro del tiempo establecido, solicitamos se declare infundada la presente demanda. Gracias por respetar el tiempo asignado. Señor abogado de la Procuraduría, muchas gracias. Le otorgamos los 3 minutos para la réplica. Muchas gracias, señor presidente. Yo saludo ciertamente la tarea de mi colega de sustentar una norma y de buscar la ratio legis, ¿no? Porque lo importante justamente al momento de interpretar o de aplicar una norma es identificar la finalidad de la norma y la voluntad del legislador. La finalidad de la norma parte de entender el por qué, el para qué, y la voluntad del legislador entendiendo los documentos que sustentan justamente ello. Y esto no se cumple acá. Y no se cumple ¿por qué? Porque justamente la ley que modifica el Código Procesal Constitucional parte de un dictamen que se da en la Comisión de Constitución. Y ciertamente fueron 13 proyectos los que fueron debatidos y que generaron justamente el dictamen que modifica la ley. Y si revisamos justamente el dictamen, no existe motivación, no existe ratio legis, no existe voluntad del legislador para modificar este artículo 52A. ¿Cómo lo hicieron? En un cuarto intermedio, aprovecharon un texto sustitutorio y introdujeron el texto de contrabando. Disculpen el término, pero fue así, porque no existió ni siquiera debate. Revisé el diario de transcripciones, revisé justamente las actas del Congreso y no hay pronunciamiento alguno sobre esta condición. Recordemos que el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional tuvo la misma naturaleza. Entonces entra a tallar cuál es la ratio legis de esta norma.
Por otra parte, mi colega señala, y ahí entra el viejo adagio, a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Por qué? Porque dice que acá se busca proteger al Congreso de la República, pero estamos en un proceso de amparo, no estamos en un competencial. Acá no estamos hablando de autonomía o de competencias, estamos hablando de derechos fundamentales. Y ciertamente, ojo, el Tribunal Constitucional ha señalado, dentro de lo que involucra el artículo 103, que pueden expedirse leyes especiales porque así exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas, o en todo caso partes procesales. La ley desde su entrada en vigencia se aplica a consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos. Me acaba de citar hechos que han pasado, hechos que ya se han discutido, se han debatido en procesos competenciales y donde ya ustedes lo resolvieron. Pero la situación o la condición a futuro no puede ser leída con el pasado. Y ahí entra a tallar justamente esa limitación. Por otra parte, señores magistrados, el artículo 8 de la Convención Americana señala de que no puede limitarse a la jurisdicción en la tarea y en la independencia de la protección de los derechos fundamentales. Y esta garantía se materializa ciertamente en el debido proceso. Y el debido proceso involucra justamente las condiciones procesales de actuación que genere el reparo del derecho fundamental. Me dicen, no hay medida cautelar. Si hay una clara evidencia de una afectación de un derecho fundamental, ¿qué hago? No puedo hacer nada porque la norma me prohíbe. Se establece la garantía de un proceso rápido, sencillo y eficaz, pero me obligan a cumplir actos procesales que pueden ser innecesarios. Tiene 30 segundos para concluir. Para terminar, señor magistrado. Existen ya pronunciamientos en la sentencia, en la 04-2024, proceso de cumplimiento, donde la magistrada Pacheco Serga, el magistrado Monteagudo Valdés, el magistrado Ochoa Carrich han señalado ciertamente que frente a situaciones de afectación a derechos fundamentales procede el amparo. Pero no se ha establecido que sea bajo reglas excepcionales o reglas que favorezcan a la parte demandada, sino ciertamente mediante condiciones que busquen tutelar derechos fundamentales. Y eso ciertamente es lo que el juez constitucional tiene por tarea, tiene por vocación y tiene por competencia. Y eso nuevamente se está desnaturalizando con este artículo 52A. Por lo cual solicitamos se declare improcedente la demanda, infundada la demanda presentada. Agradecemos, señor abogado, no utilizar adjetivos en vuestra defensa. Tiene usted el uso de la palabra en la dúplica, señor. ¿Cuántos minutos cuento, señor También, presidente? 3 minutos. 3 minutos, perfecto. Bueno, en principio debemos decir lo siguiente, no es que el Congreso de la República está aprovechando esta norma pues para favorecerse, ¿no? Simplemente las normas tienen una finalidad y la finalidad tiene que ser constitucionalmente legítima. ¿Y acaso no es constitucionalmente legítimo el querer proteger las competencias exclusivas y excluyentes que le asigna la Constitución? Nosotros consideramos que sí. Se ha dicho a confesión de parte, relevo de prueba. Voy a tomar ese dicho para decir también algo interesante. En el proceso de inconstitucionalidad, signado con el expediente 30-2021, también presentado por el Poder Judicial, se dijeron dos casos interesantes, muy diferentes a las que se dice ahora. Por ejemplo, en ese proceso se cuestionaba que en el proceso de habeas corpus las dos partes no tengan la oportunidad de tener vista de la causa. ¿Por qué? Porque se cuestionaba el artículo 23 del nuevo Código Procesal Constitucional, donde dice no hay vista de la causa salvo que el demandante o el favorecido la solicite. Y luego las normas especiales del procedimiento sobre habeas corpus también, no hay vista de la causa salvo que lo pida el demandante o el favorecido. O sea, acá se estaba limitando una audiencia. ¿Y qué nos dijo el Poder Judicial en esa oportunidad? Que se está limitando el derecho a ser oído. El derecho a ser oído. Lo dijo en su demanda, el juez tiene el deber de oír a la persona que puede resultar afectada por la decisión judicial que adopte. Cuando dice persona se está refiriendo evidentemente a la parte, ¿no? No vamos a tomar la interpretación restrictiva de que solamente vamos a hablar de persona natural, se está refiriendo a la parte. Dice, en el caso en concreto, las normas en comento cuestionadas impiden que la parte demandada en los procesos de habeas corpus pueda informar oralmente ante el juez o el Tribunal Constitucional.
¿Y quién es la parte demandada en un proceso de habeas corpus contra resoluciones judiciales? El Poder Judicial. ¿Y vamos a decir que estuvo mal? No, porque estuvo defendiendo sus competencias exclusivas y excluyentes, la de ejercer la función jurisdiccional en materia penal. Y digo más, no solamente contra la audiencia única, también habló de la actuación inmediata de la sentencia. ¿Qué nos dijo? De lo antes expuesto, en esos casos y otros, advertimos que la actuación inmediata de la sentencia o ejecución inmediata de la sentencia con relación al proceso de habeas corpus contra resoluciones judiciales se convirtió en un mecanismo procesal para suspender las investigaciones fiscales o suspender la elección de las sentencias la ejecución de las sentencias condenatorias. En ese sentido, recalco, proponemos que para excarcelar al beneficiario, dejar sin efecto las órdenes de ubicación y captura que deriven de una sentencia condenatoria o auto de prisión preventiva, se debe tener doble conformidad de la sentencia constitucional. Con la confirmatoria de la sala, recién se debe disponer la excarcelación del beneficiario, así como dejar sin efecto las órdenes de ubicación y captura. ¿Qué nos quisieron decir? Que con la actuación inmediata de la sentencia se atentan contra las competencias de un poder de Estado, ¿no? Salvo que alguien lo quiera interpretar de otra manera. Eso sería todo, señor presidente. Gracias. Vamos a iniciar el bloque de preguntas por parte de los señores magistrados. En consecuencia, agradecería a los magistrados si alguna pregunta al respecto. Bien. Pregunta del magistrado Monteagudo. Sí. Quisiera preguntarle al señor procurador del Congreso si puede desarrollar, si tiene interés en desarrollar una inquietud que ha sido planteada por la parte demandante. Cuando se habla del principio de igualdad y se dice, en buena cuenta, hay un régimen general que no está siendo consecuente con este especial, y nos ha explicado bien la finalidad de la ley, pero quisiera simplemente pedirle que si puede abundar en la contraargumentación a decir, bueno, pero el Tribunal Constitucional, y en esto coincidimos todos, ha señalado que en estos procedimientos parlamentarios, como en la designación de autoridades políticas, se viola un derecho fundamental, sí es posible iniciar una acción de tutela. Es decir, si está de por medio una afectación, aquello que protege por encima de todo la Constitución, los derechos fundamentales de una persona, esa hipótesis se coloca en una situación de igualdad con el resto. ¿Por qué razón no es posible, o por qué razón es posible un planteamiento o un procedimiento especial? ¿Cuál sería la razón especial que acompaña a una situación en la que habría una afectación a un derecho fundamental, pero igual se le exoneran estos requisitos que no se aplican al resto? Es decir, en estos casos en que habría una violación a un derecho fundamental, pues la apelación no tendría los mismos efectos, no habría medidas cautelares. ¿Dónde está la especialidad? Y entonces, me adelanto a presumir que lo que ha habido es que un balance entre defender la protección de derechos fundamentales hasta sus últimas consecuencias versus defender las competencias del Congreso hasta sus últimas consecuencias. ¿Por ahí va el análisis o hay algo más? Gracias. Con su venia, señor presidente, para contestar al magistrado Monteagudo, voy a señalar dos cosas. La primera, cuando, ya lo ha dicho este tribunal en reiterada jurisprudencia, cuando se alega la vulneración del derecho a la igualdad se tiene que presentar un término de comparación que no solamente sea válido, o sea, lícito, sino también idóneo. Y cuando habla de la idoneidad ya nos ha dicho que no se refiere pues a la idoneidad en los términos del test de proporcionalidad, sino que se haga referencia a una situación jurídico-fáctica que comparte una esencial identidad en sus propiedades relevantes con el trato que se denuncia.
Y el hecho de decir son partes en el proceso no llega a ser del todo suficiente, porque si no, no habrían procesos especiales, no habrían procesos judiciales especiales. De acuerdo a la naturaleza de la pretensión, es que el legislador, en ejercicio de sus competencias, puede hacer una variación. Eso es para hablar del tema de la igualdad. Pero se pregunta por qué limitar algunos mecanismos, que dicho sea de paso, el Poder Judicial también lo ha limitado. Y estos mecanismos, o mejor dicho, también pidió su limitación en su momento. Por eso que a veces sí es bueno hablar de la historia, ¿no? Si nos va a tratar de dar una idea de lo que se quiere. Entonces, lo que sucede en este caso es que, ¿qué nos ha dicho la experiencia? La experiencia ha dicho que tanto la medida cautelar como la actuación inmediata de la sentencia, que son mecanismos propios del proceso de amparo, han sido utilizados no precisamente para salvaguardar los derechos de los afectados en estos procedimientos de control político, sino para atacar el mecanismo, para atacar el procedimiento. Fíjense, hay una sentencia del caso del expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, de abril del año 2025, también de esta composición. Y se concluyó lo siguiente, y esto no es casual. Dice, se advierte que el recurrente lo que realmente está cuestionando son las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, más no una vulneración a su derecho fundamental a la defensa. En consecuencia, señor presidente, señores magistrados, la experiencia nos ha enseñado de que estos mecanismos son mal utilizados. Y no es que los afectados con estos procedimientos de control político no tengan el derecho de acudir. Por supuesto que tienen el derecho de acudir. Lamentablemente, las medidas cautelares han sido utilizadas no precisamente para salvaguardar el derecho del afectado, sino para atacar el procedimiento parlamentario. Esa sería la respuesta por su intermedio, señor presidente. Gracias, señor procurador. No sé, ¿algo que decir? Sí, muchas gracias, señor magistrado. Aprovechando su pregunta. Yo creo que cuando se nos cita hay que citar en forma completa, ¿no? Porque sí, es verdad, nosotros hemos señalado de que la ejecución inmediata de sentencia debería ser restrictiva en algunas situaciones, crimen organizado, terrorismo y violación sexual. ¿Por qué? Porque la diferencia es de que el Poder Judicial, en el caso nuestro, nosotros defendemos una sentencia que parte de un debido proceso, que parte justamente de una competencia asignada por la Constitución al Poder Judicial para llevar un proceso. Por eso es de que en la medida de que somos demandados en los procesos de amparo o corpus contra resolución judicial, partimos de un principio, defender la correcta administración de justicia. No estamos defendiendo acá la competencia del juez, es la correcta administración de justicia. ¿Que puede ser llevada a un proceso constitucional? Sí, pero frente al agravio que se da por los delitos, obviamente, que estamos mencionando, hemos considerado la excepción. Así como se tomó en cuenta en su momento la competencia escalonada en la reforma del Código Procesal Constitucional, que la propusimos nosotros, pues también se hizo esa propuesta, pero con esa condición. Pero segundo, un punto adicional, señor magistrado. El propio Tribunal Constitucional, en la sentencia 001-2002, proceso de inconstitucionalidad, señala que la ley especial no quiebra el principio de generalidad en trato, posiblemente, donde posibiliten la desigualdad sustancial de las partes procesales. ¿Y esto qué involucra? Que acá, ciertamente, señores magistrados, ¿cuál sería el objeto legítimo que se busca alcanzar? ¿La autonomía, la independencia del Parlamento? Puede ser, pero eso ya obviamente ustedes lo reconocieron en dos procesos competenciales, pero estamos en un proceso de amparo, donde ciertamente la restricción de los derechos fundamentales plasmados justamente en el debido proceso y en los recursos que involucra justamente el proceso de amparo y por la naturaleza de la tutela urgente que tiene, y ahí entra a tallar la importancia de la ejecución inmediata, la tutela urgente mediante medidas cautelares y la efectividad justamente del propio proceso de amparo que nace desde la convencionalidad, ciertamente hace que se desnaturalice este proceso especial o este articulado ciertamente dirigido para quien obviamente se ve demandado en este proceso. Es por ello, señores magistrados, que acá no solamente entendemos que hay una violación a la propia autonomía del juez, como dijimos, quiere ser digitalizado frente a una situación concreta, porque
haciendo una contraprestación y una ponderación, ¿cuál sería el sustento? ¿Pesa más la autonomía del Poder Judicial por encima de los derechos fundamentales, que es lo que nos está diciendo el Poder Judicial, el Parlamento? ¿O ciertamente, dentro de un proceso constitucional como este, debe prevalecer los derechos fundamentales por encima del ya respetado proceso que llevó el Parlamento a través de su juicio político? Ya la ejecución entra a tallar justamente de competencia del Poder Judicial y no se nos puede maniatar en el ejercicio de nuestras competencias. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Palabras o preguntas del magistrado Gutiérrez. Gracias, presidente. Disculpe. Procurador, en este caso, usted trae un amparo. ¿A quién se le afecta sus derechos fundamentales? Perdón, este es un PI, ¿no? Sí. Sobre un amparo, sí. Sí. Muy bien. En este caso en concreto, usted señala el trato diferenciado como un acto de inconstitucionalidad. Pero sin embargo, todo el código está lleno de tratos diferenciados. El hecho de que se establezca un tipo de amparo no es inclusive el primero. Tenemos el amparo electoral o el amparo arbitral, ¿no? O el amparo contra normas, o inclusive el amparo contra resoluciones judiciales. Y todas están llenas de trabas. No se puede interponer ni siquiera un amparo contra resoluciones judiciales, sino por medio de que cumpla determinados presupuestos. Entonces, cuando el legislador aquí está estableciendo presupuestos, no está anulando el proceso de amparo contra actos políticos. Lo que está haciendo es estableciéndole filtros, estableciéndole un sistema de frenos y contrapesos, premios y recompensas, que permite que se utilice de manera estilizada o sistemática. Por lo tanto, ¿cuál sería el fondo del asunto que técnicamente haga que el legislador esté impedido de realizar una diferencia? Le pongo otro ejemplo. Las medidas cautelares contra obras públicas no van donde un juez, van en un juez de segunda instancia. Entonces, técnicamente eso también sería inconstitucional. Claro, porque la medida cautelar ya no la voy a interponer de un juez, oiga, mi obra pública, etcétera, si no me mandan a una sala que está compuesto por 3. Hay una violación del trato de igualdad, porque yo, claro, oye, es injusto que le hayan dado la obra pública a la empresa X, entonces no, yo tengo que ir a la sala ahora. Entonces, pero el legislador establece también un trato diferente. O sea, son tratos diferentes, básicamente en atención al margen de configuración constitucional del legislador, que establece determinados diseños, entiendo, con el propósito de poder también tratar de garantizar un equilibrio en el uso de los procesos constitucionales. Finalmente, se supone que un amparo es una cautelar. O sea, ¿cuál es la razón para que el juez de primera instancia en 30 días no emite una sentencia y la sentencia se ejecute? ¿Por qué el uso recurrente de las cautelares, que con eso utilizan los jueces para perpetuar un hecho y ahí nomás dejar lavarse las manos y nunca resolver? Finalmente el legislador está estableciendo un modelo que permite darle una responsabilidad al juez. Oiga, ¿usted quiere tomar una decisión contra un acto político? Perfecto. Tiene usted el plazo. ¿Cuánto es el amparo del plazo? Audiencia única, sentencia. 30 días. ¿Cuál es la razón, en todo caso, para que usted pretenda cuestionar un acto político que es la elaboración legislativa a través de un control constitucional, cuando de por medio sí no se está anulando el proceso como tal, no se está impidiendo el derecho de acceso a la justicia, sino se están estableciendo como el legislador lo hace ordinariamente, estableciendo filtros, controles y mecanismos, inclusive para llegar a la Corte, señor Procurador? Yo no puedo llegar a la Corte. Hay una comisión que selecciona mi denuncia. O sea, si la comisión no quiere, mi denuncia se pierde ahí, se queda solamente en la comisión. Nunca llega a la Corte. Y hay modelos en los cuales los procesos de constitucionalidad lo puede presentar un ciudadano. Caso Colombia. Aquí no. Directamente al TC. Aquí no. Entonces también eso sería, si el legislador mañana establece que el proceso de constitucionalidad lo puede plantear de esa forma, o quita las rotaciones al amparo arbitral. El amparo arbitral yo no puedo llegar, salvo que quiera cuestionar un laudo arbitral. Pero sin embargo hay un montón de injusticias a través de los árbitros y de los tribunales arbitrales, pero no puedo llegar, no puedo. Entonces todos estos mecanismos que he señalado
no es que correspondan al legislador, dentro de su margen de configuración constitucional, establecer un diseño legislativo, porque del argumento que usted ha señalado no logro todavía identificar cuál es la lesión concreta al derecho fundamental, porque usted plantea ejemplos que suponen trato desigual, que acabo de mostrarle o acabo de señalar algunas referencias del trato desigual. ¿O es que el Poder Judicial está cuestionando técnicamente el diseño, la atribución del Parlamento de diseñar constitucionalmente un modelo? Si eso hace, no corresponde a un proceso de cumplimiento. No corresponde, porque el juez, el Poder Judicial, se estaría convirtiendo en legislador de contrabando, señor Tupayache. Okay. Entonces, eso sí, más bien sería realmente peligroso. Adelante. Doctor, a ver, saludo sus preguntas y me permite justamente explayarme. Esta es la segunda oportunidad donde veo que el legislador o la ratio legis de una norma es sustentada por el procurador y no por el Parlamento. Por eso señalaba hace un momento de que esta modificación que se hace al Código Procesal Constitucional no está en el dictamen que justamente modifica ello, no está en el debate siquiera donde los parlamentarios pudieron obviamente debatir, discrepar, aportar ideas. Nace de un cuarto intermedio donde el presidente de la comisión, asumiendo la titularidad de todos y no escuchando a su comisión, incorpora un artículo, al igual que el artículo 8 del título disculpa que lo interrumpe, pero es lo que usted ya dijo ese tema. Sí, y eso no es tan exacto porque usted ha trabajado en el Parlamento. Sí. El Parlamento no tiene un deber de motivación. El Parlamento hace un acuerdo político. Y el acuerdo político se puede hacer a un corto intermedio. Por eso le decía, usted está tratando de intervenir en un acto político cuando no corresponde, porque eso le corresponde a un acto judicial. Aquí, por ejemplo, sí tiene que haber debida motivación. Pero estamos hablando de un acto político. El acto político, en el proceso de elaboración de una ley, pueden haber inclusive acuerdos tácitos que establezcan, y lo convalida que el Pleno. Y por eso precisamente es sujeto de control. Nosotros podemos hacer el control. Pero usted no puede cuestionar que el Parlamento se fue al comedor, a la sala Bolognesi, y de pronto vino con un acuerdo. No, usted tiene que cuestionar el acto propiamente dicho, la regulación normativa. Esa regulación normativa, ¿qué es lo inconstitucional de la regulación normativa? Ok, bueno. Me permito recordarle, doctor Tixe, en nuestra época parlamentaria, Gutiérrez Tixe, en nuestra época parlamentaria se emitían dictámenes. Y los dictámenes, ciertamente, cuando usted era asesor principal de la Comisión de Constitución, eran frondosos en contenido y motivaban justamente una ratio legis. Acá no hay ratio legis. Y eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque ciertamente, ojo, si es que vamos a diferenciar las cosas, como se dice, nosotros cuando planteamos la demanda de inconstitucionalidad sobre diferentes artículos del Código Procesal Constitucional, señalábamos y queríamos un trato especial. ¿Por qué? Porque defendíamos al Poder Judicial en las sentencias que derivaban de un debido proceso y dentro de una competencia. ¿Y qué nos dijeron ustedes? Son iguales, son tan parte como la parte demandante. Trato diferenciado no puede haber, porque nosotros señalábamos, no se nos permite informar en segunda instancia, no se nos limita a ciertas condiciones, el rechazo liminar nos abundaba la carga procesal, y ustedes dijeron, pero así son las cosas, así son las reglas, y ustedes son una parte más. Lo mismo sucede acá. ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿dónde viene la diferencia, señores magistrados? En el hecho de que quien es demandado pone sus reglas de juego, y donde ciertamente esa condición viola, en primer momento, un principio del título preliminar. El juez constitucional dirige el proceso. Pero acá, el juez constitucional no dirige el proceso, lo digita el Parlamento a través de la legislación. No puedes dar medidas cautelares, no puede haber sentencia sin efecto suspensivo, no puedes ejecutar una sentencia fundada de primera instancia. Entonces, ¿dónde queda la decisión del Poder Judicial? ¿Dónde queda la competencia del juez? Esa es la parte que ciertamente diferencia las situaciones. Y por otra parte, adicional, señor magistrado, la Corte Interamericana, ojo, establece como obligación de los Estados, en el artículo 25.1, la implementación de garantías en torno justamente a la administración de justicia y en la defensa de los derechos fundamentales. Y una de las condiciones es que los procesos deben cumplir con una característica, ¿cuál? La idoneidad de los mecanismos para remediar una violación a los derechos humanos. Vale decir, el proceso tiene que estar dirigido en ese fin.
no en fin de proteger la competencia del Congreso, que eso ya lo hemos discutido en 2 procesos anteriores, sino dirigido justamente a garantizar la violación de derecho fundamental. Por eso yo señalaba hace un momento, ¿qué va a hacer un juez constitucional que en nuestro diseño defiende derechos fundamentales frente a un agravio y puede dar una cautelar? No la puede hacer. ¿Cuál sería el sustento? Y ahí es donde entra a tallar, señor magistrado, la importancia de los sustentos y de la ratio legis que debe tener toda ley, un par de cuando se ejemplos nada debate más para esas terminar, condiciones que no se han presidente, debatido. si me permite. Ya, 2 cosas nada más. Fíjese usted lo que está señalando. En el sentido, ya con eso le dejo la palabra a los dos para que si quieren decir algo al respecto. Pero como le vuelvo a reiterar, los tratos diferenciados son usuales. Los jueces del Poder Judicial, ellos mismos se dictan sentencias para reconocerse sus sueldos de 1 millón de soles de vengados. ¿Están cometiendo un abuso de autoridad al respecto? Ellos mismos dictan sus sentencias. Entonces no podrían, ¿no? Porque usted está hablando del Parlamento porque dicta la ley, ya tiene un interés. Pero el Parlamento no es eterno, 5 años y se van. Entonces el Parlamento dicta un modelo. Cuando los jueces tienen fuero, los jueces no lo puede juzgar cualquier juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque eso también viola entonces el trato diferenciado, eso también significa un privilegio. Se entiende que hay un modelo de contrapeso, procurador, futuro magistrado. ¿Se entiende? Gracias. Entonces el equilibrio es posible en tanto en cuanto sea un margen constitucional. O sea, usted está cuestionando el diseño del Parlamento. Está cuestionando el diseño porque no le parece, no le gusta el diseño. Pero no basta que no nos guste, ¿no? Sino lo que importante es que realmente aquí quiebre un modelo constitucional. Lo que ha traído usted son ejemplos de diferencias que son justificables. Y además, por cierto, usted dice la ratio legis, a mí me parece ciertamente un tema interesante. Pero si usted cree que toda ley tiene una ratio legis, entonces ya estamos por la pura nosotros, pues ya cerramos el tribunal, pues. ¿Por qué? Porque la interpretación no solo es literal. Yo no tengo que ir a la ley para decir, oye, la ley, el legislador ha dicho A. No, la interpretación tiene un montón de modalidades que yo puedo interpretar la razón del legislador, porque como el legislador puede haber aprobado el último día a las 12 de la noche, cuando cierra la legislatura, una ley. No motivó. Pero nosotros como juez, los jueces y el Tribunal Constitucional, tendrá que interpretar el sentido teleológico, el sentido que ha tenido el legislador más allá de la emisión normativa, y para eso existen los sistemas de controles, procurador. Entonces, pretender que la ratio legis a usted le diga claramente lo que el legislador ha querido, en realidad tendríamos 25.000 leyes que no tienen ese raciocinio. Entonces, nuevamente reitero, me parece, dejo a los dos por la última palabra en mi intervención, algún nivel de justificación en tanto al cual el margen constitucional del legislador se ha vuelto inconstitucional o si el margen constitucional del legislador ha ejecutado plenamente o de manera válida un trato diferenciado en este caso concreto. Para los dos, por favor. Señor Procurador del Congreso, tiene el uso de la palabra. Bien, lo he señalado hace un momento y lo reitero ahora, o también acogiendo el razonamiento del magistrado Gutiérrez Tixe. Cuando se regula el proceso de amparo y cualquier otro proceso judicial, se puede hacer diferenciaciones, por diversas razones. Y cuando se habla de las partes, jamás se va a poder hablar que todas las partes en un proceso son iguales. Por ejemplo, en este proceso, ¿quiénes serían los afectados? Los que postulan a ser miembros del directorio del Banco Central de Reserva, Defensor del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, Contralor General de la República, Superintendente de Banca, etcétera. Podríamos comparar a estos sujetos eventualmente afectados, por ejemplo, con un pensionista mayor de 80 años en un proceso de amparo previsional. He querido poner este ejemplo, señor presidente, si podría pedir a la sala que guarden silencio porque distraen los murmullos. Bien, por favor, acogiendo la sugerencia del abogado, agradecemos mantener el silencio que corresponde en esta audiencia. Continúe, señor abogado. Gracias, señor presidente. Entonces, no podemos comparar a los sujetos afectados. Y como bien se ha señalado, el proceso de amparo
se diferencia de acuerdo no solamente a las partes involucradas, sino también al tema del cual se trata. Por ejemplo, el amparo electoral. No se puede dictar una medida cautelar que suspenda el calendario electoral, el procedimiento electoral. ¿Por qué? Ya está definido en la jurisprudencia. Es la naturaleza del tema que se toca. Entonces, señor magistrado, señor presidente, lo que se ha querido en este caso es, vuelvo a repetir, tratar de tener una norma con una finalidad constitucionalmente legítima, que es salvaguardar las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, como en su momento, en un proceso de inconstitucionalidad, también lo reclamó el Poder Judicial y de manera legítima, no lo estamos criticando, de manera legítima. Ahora, con esto termino, señor presidente. Se dice que citamos parcialmente, no estamos citando parcialmente. Acá tengo la demanda del caso del expediente 30-2021 y, bueno, se señala una presunta omisión que ya el magistrado Gutiérrez Tixe, haciendo alusión a la práctica parlamentaria, ha explicado que no hay tal alusión, no hay tal omisión, pero donde sí creemos que existe una omisión, y lo digo de la manera más fraterna, es que al tocar un punto de ese tipo, se está haciendo un cuestionamiento de carácter formal de la ley. Y eso sí se ha omitido en la demanda. Recién se está mencionando acá que lo podemos contestar, no hay problema, pero debió también, si vamos a hablar de omisiones, debió consignarse en la demanda. Eso es todo, señor presidente. Gracias. ¿Satisfecho? Por alusión. Veamos, por favor, lo más breve posible. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros, señor magistrado, no estamos cuestionando el proceso legislativo o la competencia del legislador, no. Robert Alexis, en una conferencia que dio en UNAM en el año 2017, señala justamente que la eficacia o la mejor forma de poder proteger los derechos humanos es justamente a través del ejercicio de la ponderación, donde necesariamente tiene que entenderse que el acto restrictivo tiene que partir de un objeto legítimo. Entonces, acá estamos restringiendo diferentes recursos, garantías que el propio proceso de amparo le da o le faculta a la parte demandante. ¿Cuál sería la razón, la condición o el principio que sustente justamente esta limitación a un proceso que está dirigido específicamente a la protección de un derecho fundamental? La autonomía del Parlamento, que ya lo discutimos en 3 o 4 casos anteriores y donde ciertamente pues, ustedes ya dejaron sentado una clara posición. Entonces, no entraría a calzar. ¿Por qué yo exijo justamente el tema de la ratio legis? Porque eso denota cuál sería la voluntad del legislador. Ustedes son últimos intérpretes, eso no hay duda, pero ciertamente es necesario saber cuál fue la idea del legislador, cuál fue justamente la motivación. Y la motivación no puede encontrarse en casos pasados y en casos ya resueltos, donde la temática postulada ya fue señalada dentro de lo que conforme justamente a la Constitución. Por otra parte, también tocando un poco lo que señalaba el magistrado Gutiérrez Tixe, el amparo en la jurisprudencia tiene diferentes tipos: amparo laboral, contra laudos, resoluciones judiciales, etc. Lo mismo pasa con el corpus. Yo solo pregunto, ¿en qué modalidad de amparo o de corpus hay un trato diferenciado a las partes? En ninguno. Y el amparo electoral todavía sigue siendo una abstracción en el aire y no está concretizado en una norma jurídica, lo cual obviamente no denota como un ejemplo de diferenciación. Pero sí, obviamente sí, el propio tribunal en la sentencia 3525-2011, proceso de amparo, señala que la igualdad implica que la norma es aplicable por igual a todos los que se encuentran en la misma situación. Acá todos somos demandantes y todos somos demandados. Y esto justamente en la demanda de inconstitucionalidad que nosotros presentamos contra el Código, nosotros pedimos atención preferencial, igual que ellos, en la condición de ser institución autónoma y demás. Y reitero nuevamente, ¿qué nos dijeron? Entre el Congreso de la República, partícipe Procuraduría General del Estado, norma impugnada, Ley 31778, ley que modifique el decreto legislativo 1326, decreto legislativo que reestructure el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado para restablecer la autonomía constitucional del Poder Legislativo y Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos con relación al procedimiento de designación de los procuradores públicos. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el Procurador Público Municipal William Jesús Oblitas Villalobos y los abogados Luis Andrés Roel Alba y Wilber Medina Bárcena.
Por la parte demandada, el apoderado especial del Congreso de la República, el abogado Guillermo Llanos Cisneros. Por el partícipe, Procuraduría General del Estado, el Procurador Público Adjunto especializado en materia constitucional, Marlan Jonás Landio Apaza. Señores abogados, de la parte demandante, le vamos Sí. a dar a cada uno de ustedes 5 minutos, 10 Muchas minutos. gracias. Y también lo mismo va a suceder con la parte demandada, tratando en lo posible de ajustarse sí, a la pretensión o a aquello que ustedes consideren que es relevante para mejor resolver. Señor abogado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, a todo el miembro del Tribunal Constitucional. Voy a explicar en 5 minutos algo muy sencillo. La Municipalidad Metropolitana de Lima presenta una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31.778, ley que modifica, como bien señaló el relator, el decreto legislativo 326, decreto legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado para establecer la autonomía constitucional del Poder Legislativo, del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionalmente autónomos, con relación al procedimiento de designación de su Procurador